correspondiente a la mesa número 4. Creo que están todos los panelistas, moderación, la relatora, estamos todos, me parece, todos y todas. Así que creo que podemos dar inicio. No sé si como parte de las pruebas había quedado algo pendiente. Están las intérpretes también. Ahí lo veo a Paulo, quien estará a cargo de la moderación. Entonces, simplemente darle las gracias nuevamente por continuar ahí, por sumarse a aquellos y aquellas que no han participado de la sesión anterior. Y con esto le dejo la palabra a Paulo, el moderador de esta mesa, Paulo Iles. La mesa abordará la temática de la facilitación de la migración regular y el trabajo decente, y cómo se pueden potenciar los efectos positivos de la movilidad humana en el desarrollo. Así que te dejo, Paulo, la palabra. Muchas gracias a todas y todos. Hola. Posibilidad, ¿no?, de participar de esta consulta, y además encontrar aquí entre las y los participantes una excelente participación de la sociedad civil de toda América Latina y el Caribe, ¿no? Participé del panel anterior y también ayer, y he visto muchas caras conocidas, ¿no?, de una sociedad civil latinoamericana muy combativa y muy presente en los momentos que son importantes para promover y defender los derechos de los inmigrantes. Y bueno, como ya decía Ezequiel, llegamos a esta mesa número 4 del proceso de revisión regional del Pacto Mundial sobre una migración segura, ordenada y regular, teniendo como área temática facilitar la migración regular y el trabajo decente, y potenciar los efectos positivos de la movilidad humana y el desarrollo, ¿no? Además, algunos puntos importantes antes de pasar la palabra a los panelistas, ¿no?, que son claves en esta reflexión: cómo aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular, facilitar la contratación equitativa y ética, y salvaguardar las condiciones que garantizan el trabajo decente, invertir en el desarrollo de aptitudes y facilitar el reconocimiento mutuo de aptitudes, cualificaciones y competencias, crear las condiciones necesarias para que los migrantes y las diásporas puedan contribuir plenamente al desarrollo sostenible en los países, promover transferencias de remesas más rápidas, seguras y económicas, y fomentar la inclusión financiera de los y las migrantes, fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura, ordenada y regular. Y sin muchas más de longas, ¿no? Quisiera agradecer primero a la relatoría que van a estar trabajando duro, ¿no?, en este encuentro: María Teresa Urueña, de la Red Jesuita con Migrantes, Latinoamérica y el Caribe. También la gente de NNUU, OIT, PNUD, OIM, que están en este apoyo. Y al final también a Geoffrey Tobarque, del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que hará el cierre de este panel. Y tendremos como panelistas invitados también aquí a especialistas de varias áreas temáticas de la sociedad civil y de gobiernos, sindicatos. Y bueno, voy a llamar ya de una vez para que esté presente y que pueda disfrutar de 10 minutos de intervención a Gabriela Liguori, que es de CAREF de Argentina. Bueno, bienvenida, Gabriela, y está contigo la palabra. Hola, buenas tardes, muchas gracias. No soy Gabriela Liguori. Gabriela lamentablemente
tuvo una situación de salud, nada grave, pero se disculpa por no poder estar y hoy me toca reemplazarla en este panel, que es un honor para mí, es un honor para CAREF participar de este espacio. Agradecemos la oportunidad a los organizadores del evento y a mis compañeros y compañeras panelistas. Para nosotras es de suma importancia, hemos participado de las etapas de discusión del pacto previamente, tanto como organización en Argentina, como miembros de distintas redes, del bloque latinoamericano y de la red de mujeres en la migración, y lo hemos hecho en alianza con organizaciones de derechos humanos con quienes tenemos un trabajo histórico, tal como el CELS. Y mucho de lo que vamos a conversar hoy, a traer hoy a este panel, tiene que ver con esa tarea de todos estos años. Paulo hizo una recapitulación de los puntos principales de esta mesa. El área temática que nos toca trabajar es específicamente aumentar la disponibilidad y flexibilización de las vías de migración regular. Entonces, bueno, nuestra propuesta hoy es pensar qué entendemos por regularización migratoria según la experiencia sudamericana y cómo este entendimiento se encuentra o se desencuentra con el Pacto Mundial para las Migraciones. De acuerdo al objetivo específico del pacto, el objetivo 5 que está en tratamiento en esta mesa, están definidas algunas acciones que tienden claramente a la satisfacción de necesidades del mercado laboral, donde el eje central es la oferta y la demanda de las aptitudes y las personas quedan sujetas a las reglas definidas por esta lógica. Si bien en todas las acciones está clara la importancia de la perspectiva de derechos, lo que define los mecanismos de circulación, regularidad y permanencia son, en definitiva, las necesidades del mercado. Solo se establecen algunas excepciones entre estas acciones por fuera de esta lógica para situaciones como desastres naturales, razones humanitarias, unidad familiar y movilidad académica. De esta manera entendemos que se plantean canales de acceso a la documentación que pueden ser dispersos, flexibles, regidos por intereses externos a las personas migrantes propiamente dicha, y vinculados a un perfil determinado de población, según los intereses de la dinámica oferta y demanda. De acuerdo a la experiencia sudamericana y a la perspectiva propia de nuestra región, encontramos coincidencias amplias únicamente en la acción la acción que prevé la facilitación de la reunificación familiar, independientemente de la calificación y las actitudes laborales, y que promueve el derecho a la vida en familia y el interés superior del niño. El resto de las acciones propuestas en este objetivo tienden a una mirada que para nosotras es utilitarista de la migración, donde los sujetos son considerados en tanto mano de obra útil para las necesidades de los mercados. Esta lógica dista de la experiencia sudamericana de los últimos años, donde ha sido el enfoque de derechos el pilar fundamental para el diseño de las políticas públicas de administración de la migración. ¿Por qué para nosotras es importante mirar la experiencia sudamericana? América del Sur es reconocida hace varios años como un ejemplo por las buenas prácticas en la política migratoria. Y esto se inicia con un hito principal a nivel regional, que es el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados partes del Mercosur y asociados, Bolivia y Chile, del año 2002. Este acuerdo establece que el criterio de nacionalidad, es decir, el hecho de ser nacional de cualquiera de los Estados parte del acuerdo, es el pilar para los requisitos de ingreso y permanencia y facilita la circulación intrarregional. Esto reconoció la presencia histórica de migración intrarregional y otorgó una vía para mejorar la condición de residencia de toda esa población. Como consecuencia de este acuerdo, las tres innovaciones más significativas y de mayor impacto en la población y en los propios sistemas de administración migratoria fueron el reconocimiento del derecho a migrar incorporado en muchas de las legislaciones nacionales, la obligación de los estados de promover la regularización migratoria y el acceso a los derechos independientemente de la condición migratoria, de la regularidad o la irregularidad. Esto es importante porque entendemos que la regularización no es únicamente un procedimiento de acceso a la documentación, sino que es una política pública fundamental para garantizar la inclusión y la protección de la población migrante en los países de destino. A partir de los años 2000, muchos países sudamericanos, en consonancia con este acuerdo, tomaron posturas legislativas que promovieron la regularización, entendiéndola como una obligación del Estado. Gracias a ello, en Argentina
Por nombrar un ejemplo, a partir de la política migratoria con esta perspectiva, entre 2004 y 2019 se otorgaron más de 1,5 millones de residencias temporarias y más de 1.250.000 personas obtuvieron su residencia permanente en el país. Esto representa a un grupo de población que se había visto obligado a permanecer en la clandestinidad hasta entonces, debido a la vigencia de un decreto ley de la dictadura, el decreto ley Videla. Las cifras lo que nos demuestran, en definitiva, es que cuando los procedimientos de regularidad migratoria son accesibles, resultan eficaces, porque las personas migrantes necesitan y desean tener su radicación en el país donde viven. Y esto trae beneficios para toda la comunidad, ya que mejora los mecanismos estatales de la gobernanza de la migración, a la vez que para la población implica menos riesgos en múltiples aspectos de su vida cotidiana. Otro punto esencial de esta política migratoria, tanto en Argentina como en Uruguay, es el acceso a los derechos sociales independientemente de la situación migratoria. Esta política universal de protección de derechos permitió la inclusión y la mejora de la calidad de vida de la población migrante y repercute positivamente en toda la comunidad. Hay evidencia que nos demuestra que las restricciones en la política de regularización producen irregularidad migratoria de miles de personas, y esto permite a su vez el avance de políticas de control migratorio centradas en la expulsión. Es decir, se fomenta la percepción de la migración como un problema de seguridad. Se habilita a la policía a seguir a los y las migrantes, se entiende un problema de seguridad y de orden público, y se refuerza la idea de un vínculo entre la migración, la irregularidad y el delito. La regularización, en tanto mecanismo de reconocimiento e inclusión, es el antídoto para la criminalización y expulsión de migrantes. A partir de esta experiencia y de este recorrido histórico que tiene nuestra región, nos preguntamos cómo interpretar cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos a la hora de la interpretación y la aplicación del Pacto Mundial. Hemos observado en los últimos tiempos que algunos de los gobiernos de la región han legitimado modificaciones migratorias restrictivas, aludiendo al Pacto Mundial y la promoción de la migración ordenada, segura y regular. Lo mismo ha sucedido respecto a acciones de militarización de fronteras, por ejemplo, entre Guatemala y México frente a las caravanas desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Estos hechos cristalizan una de las preocupaciones centrales que como sociedad civil manifestamos cuando el pacto fue aprobado: que los gobiernos lo utilizaran este acuerdo no vinculante para legitimar políticas migratorias restrictivas y regresivas en términos de derechos humanos. En este sentido, y teniendo en cuenta las experiencias regionales de los últimos años, incluyendo estas recientes modificaciones regresivas, para nosotras como sociedad civil es central que los estándares de los derechos humanos sobre movilidad humana en la región sigan siendo el piso mínimo desde el cual partir, para acercarnos hacia el cumplimiento de los objetivos del pacto sin perder terreno ganado y sin ceder en las buenas prácticas que han sido ejemplo a nivel global. El desarrollo de políticas de regularización migratoria amplias, accesibles y permanentes implica una acción concreta hacia el cumplimiento de varios objetivos, no solo el objetivo 5, que se relaciona directamente, sino también el objetivo 7, de abordar y reducir las vulnerabilidades, el 15, de proporcionar acceso a servicios, el 16, empoderar a los migrantes y la sociedad para la inclusión y la cohesión social. Es decir, directa o indirectamente, el acceso a la regularización representa la llave para mejorar las condiciones de vida de la población migrante. Existe el mito del efecto llamado ante políticas migratorias amplias y de carácter permanente. Sin embargo, en los años que llevan vigentes las políticas regionales de regularización, no se evidencia que se provoque un aumento de la migración, sino por el contrario, los niveles se mantienen en el mismo volumen, pero la población que ya estaba dentro de los territorios mejoró significativamente su calidad de vida. Tampoco hay evidencias de que la regularización atente contra las tasas de empleo de los nacionales. Sobre esto hay diversos estudios y aportes que podemos compartirles si les interesa luego de la presentación. Finalmente, a la luz de las circunstancias actuales, nos vemos en la obligación de pensar el proceso y el futuro de las políticas migratorias de regularización en el contexto de pandemia y lo que esperamos que alguna vez suceda, la pospandemia. La pandemia demostró que las personas migrantes siguen siendo quienes están más expuestas a la vulnerabilidad, en particular quienes están en situación irregular, porque no cuentan con protección social del empleo y no acceden a las políticas de emergencia.
Y además el cierre de fronteras en este contexto persigue un objetivo sanitario, pero no puede dejar de lado los efectos que tiene en la movilidad, que como hemos visto durante todo este periodo no se detiene. Los estados tienen que decidir si lo reconocerán y facilitarán la integración social o adoptarán lógicas restrictivas y criminalizadoras que solo generan xenofobia, exclusión y vulnerabilidad. Para terminar, sé que estoy un poquito excedida de tiempo, ya termino, quisiéramos dejar algunas propuestas respecto de este análisis. En términos de regularización como política pública, entendemos que estas deben estar regidas por criterios de inclusión, protección y no discriminación, con procedimientos ordinarios y permanentes de regularización, accesibles para todas las personas migrantes, basados siempre en la igualdad, y esto incluye criterios no discriminatorios, tasas asequibles y medios accesibles y simples. En aquellos mecanismos de regularización extraordinarios deben ser implementados en situaciones de emergencia y deben estar enlazados sin fisuras hacia los procedimientos ordinarios y las soluciones duraderas. Asimismo, como sociedad civil entendemos que es un deber urgente de los estados atender a la situación de las personas que han migrado en el contexto de la pandemia, incluyendo la definición de las excepciones frente al cierre de fronteras por razones humanitarias, de protección internacional y reunificación familiar, garantizar el acceso a la protección internacional habilitando mecanismos de solicitud de asilo en frontera, regularizar a las personas que han migrado durante este periodo sin condicionar el acceso por ingreso irregular, atendiendo a lo excepcional de la situación, abstenerse de realizar expulsiones colectivas y sumarias y garantizar el derecho al debido proceso, y garantizar los derechos fundamentales de la población migrante independientemente de la condición migratoria, especialmente en el contexto de emergencia sanitaria, el acceso a la salud y a los planes de vacunación. Por último, y para cerrar, solicitamos a las agencias de Naciones Unidas con competencia en la materia que integran la Red de Naciones Unidas para las Migraciones, OIM, ACNUR, entre otras, con participación activa de la CEPAL, a los estados de nuestra región y en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, que se promueva la realización de un documento sobre estándares mínimos para procedimientos de regularización migratoria, con perspectiva de derechos, de modo que el Pacto Mundial, en tanto documento no vinculante, no represente un riesgo de regresividad en los estándares vigentes. Perdón por extenderme en el tiempo, agradezco mucho la oportunidad y quedo atenta a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Lucía, por tu excelente contribución y bueno, no pasaste más que un minuto del tiempo, así que estuviste muy bien y nos ha traído un montón de propuestas que son excelentes, con las cuales, por ejemplo, como moderadores de la Red Sin Fronteras estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Así que, entonces, llamo ahora a Antonio Montero, que es asesor de la Secretaría General de la Confederación Sindical de las Américas. Bienvenido, Antonio. Gracias, compañero. Primero que todo, saludar a las personas, miembros de la mesa, a los organizadores y agradecer en nombre de la Confederación Sindical de las Américas la invitación para esta actividad. Nosotros somos una organización representativa del movimiento sindical a nivel continental. Estamos presentes en 21 países y con 48 organizaciones afiliadas con cerca de 55 millones de trabajadoras y trabajadores. Y en ese sentido, desde nuestra Constitución, el tema de las migraciones y de las personas migrantes ha estado dentro de nuestra agenda desde el primer momento en que la CCA ha aparecido como la unificación o reunificación del movimiento sindical continental y también del movimiento sindical global, del cual también somos parte. Desde esa perspectiva, damos un saludo de parte de Rafael Freire, que era quien debía estar en esta ocasión acá, pero bueno, por las razones de que estamos en camino hacia nuestro cuarto Congreso Continental, él está muy comprometido en este momento con todos los preparativos de ese Congreso y hoy están en eventos preparatorios. En segundo lugar, nuestra perspectiva sobre este tema es que la realidad de las personas migrantes debe ser abordada a partir del reconocimiento de su doble contribución, tanto la que realizan al desarrollo económico, social y cultural en el estado de origen como en el estado de acogida. Y sobre eso hemos venido a lo largo del tiempo formulando
algunos elementos en nuestra postura que están muy vinculados con los temas de esta mesa y de los objetivos que les dan sustento a esta mesa precisamente. Vemos que es importante un fenómeno casuístico, sino que responde a causas estructurales. Las crisis climáticas, los conflictos armados, la interrupción democrática, la persecución política, así como hoy de forma más reciente los grandes emprendimientos a nivel de infraestructura, agronegocios, extractivismo y en general las políticas neoliberales que producen desempleo, empobrecimiento de la población y que son causantes de las expulsiones de miles de trabajadores y trabajadoras que no lo hacen en razón de una decisión libremente asumida, sino de una urgencia y de una necesidad de sobrevivencia, de poder encontrar otras condiciones de vida en los países de acogida. Por lo tanto, eso está incrementando y provocando desplazamientos a nivel global y el incremento de esos flujos migratorios. Por otro lado, las personas migrantes se encuentran expuestas a una explotación, violencia y violación de derechos humanos, con el agravante de que en nuestra región de las Américas acontece en este momento el ascenso de gobiernos de corte conservador que está incrementando y propagando en las sociedades una lógica xenófoba, de odio, de violencia, de criminalización e intolerancia contra las personas migrantes. Y un tercer elemento de carácter también general es que en este escenario de persecución y exclusión hacia las personas migrantes, estas se convierten fácilmente en una especie de ejército de reserva para atender a las necesidades o las demandas de mano de obra barata, con condiciones donde prevalece la explotación, en muchas ocasiones el chantaje, la precarización y formas incluso de lo que hemos denominado esclavitud moderna, especialmente en lo que llamamos las cadenas globales de producción. Todo esto incrementando la agudización de la desigualdad y de la concentración de la riqueza. Desde esa realidad, de forma muy resumida, nosotros hemos abogado por el desarrollo de condiciones que garanticen la libre circulación de todas las personas, en especial de las personas trabajadoras y trabajadores. Su derecho a migrar, igual que su derecho a no migrar, a permanecer o a retornar dignamente. Las personas migrantes, regularizadas o no, deben gozar de los mismos derechos que los demás ciudadanos. La opción de migrar no debe enfrentar barreras, obstáculos, ni las personas migrantes deben ser objeto de criminalización. Consideramos que los estados deben garantizar el derecho a retornar para las personas que decidan volver a su país de origen. Debe implementarse servicios públicos específicos para las personas migrantes que deben ser parte de una política migratoria continental fundada en un enfoque de derechos humanos, igualdad de oportunidades y de trato, con marcos legales rigurosos para combatir la trata de personas y en este caso en especial la trata de niñas, mujeres y con fines de explotación sexual, que es un flagelo que vemos con mucha tristeza y cómo acontece en muchos de nuestros países, y que se reconozca la contribución de las personas migrantes y sus aportes al desarrollo de los países. Resulta también fundamental el reconocimiento de la no repatriación en los casos que involucren situaciones de violación a derechos en los países de origen, como puede ser los casos de víctimas de terrorismo, de tráfico y trata de personas, de explotación sexual y laboral, o donde han tenido que emigrar frente a condiciones de incremento de la accidentalidad laboral y frente a la represión por actividades políticas, o en muchos casos, que nos toca un tema muy directo a nosotros y nosotras en la CCA, en muchos casos han migrado por motivos de represión y persecución por ejercer la libertad sindical. Por otra parte, hemos priorizado algunas ideas que podrían abonarse y contribuir a estas discusiones globales en la aplicación del pacto. Y creemos que una de ellas es el crear mecanismos regionales para eliminar abusos en la intermediación financiera fundada en cómo se hace un uso abusivo de las remesas de los trabajadores y trabajadoras migrantes. Que es necesaria la constitución, de sistemas de pensiones
y de seguridad social regionales. Es decir, que las personas a la hora de migrar no pierdan los derechos a la protección social que han construido y acumulado en los países de origen. En ese sentido, es necesaria la aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social para invalidez, vejez y supervivencia. Y acá es importante destacar el reconocimiento de sus cotizaciones a la seguridad social, de sus competencias, de sus saberes adquiridos de manera formal o no formal como maneras de contribuir a regularizarse en condiciones de trabajo decente. Establecer además un sistema regional de validación y homologación de certificaciones profesionales y títulos de educación formal. No es casual que en muchos países encontramos a profesionales que llegan a los países de acogida y en esos países se dedican a las labores más insalubres porque no encuentran otras formas de ocupación. El fortalecimiento de los sistemas ya existentes en esta materia a fin de garantizar el respeto de la calificación profesional y laboral alcanzada en los países de origen de los migrantes. Nos parece que en este sentido se puede considerar la experiencia que en nuestra región ha acumulado instituciones como Sinterfor, que es un órgano adscrito a OIT y que tiene un carácter tripartito, y el que hemos desarrollado las propias organizaciones sindicales, que contamos desde hace varios años con una red sindical de formación profesional en donde participan distintas instituciones, entre ellas las de acreditaciones a lo interno de los países. Ampliar y consolidar y articular con información, tramitación de documentación, asesoría sobre normativa nacional, regional, alternativas de formación profesional, con el fin de contribuir al combate de la informalidad laboral y a desalentar el otro flagelo que es la proliferación de agencias privadas de empleo para migrantes que generalmente operan de manera ilegal. La CCA, como organización regional, hemos desarrollado y propuesto una serie de acciones en la defensa y el acompañamiento de los derechos de las trabajadoras y trabajadores migrantes y por la inclusión de las juventudes en los procesos de rearticulación de todos los esfuerzos por ser uno de los sectores con mucho más sobrerepresentados en los flujos migratorios. En nuestra propuesta de planificación general que hacemos cada 4 años, incluso hemos incorporado un eje denominado de equidad e igualdad de inclusión y se orienta al objetivo de enfrentar las desigualdades estructurales y de clase, promover y defender el reconocimiento, respeto e inclusión en todos los ámbitos de todas las personas, mujeres, jóvenes, personas LGTBI, afrodescendientes, migrantes, comunidades y pueblos originarios e indígenas, y además incentivar su organización, la afiliación a las organizaciones sindicales en un marco de diversidad para que los sindicatos puedan representarlas a todos y a todas, reconociendo que en muchos casos las mayores limitantes que tenemos es que los marcos normativos laborales en los países en materia de libertad sindical son restrictivos para que las personas migrantes puedan desarrollar la afiliación y la representación y el liderazgo dentro de las organizaciones sindicales. Finalmente, hemos hecho algunas propuestas concretas a lo interno. Y dentro de esas propuestas tenemos principalmente el fortalecer el funcionamiento de un grupo continental sindical de trabajo que denominamos el Grupo de Migraciones. Nuestra constitución, conformado por representantes de los países en donde nuestras organizaciones afiliadas tienen mayor vinculación con los temas de flujos migratorios, pero donde discutimos la política general y que nos gustaría que en algún momento ese grupo sea un punto de referencia desde la sociedad civil. Promover la ratificación e implementación de los convenios y recomendaciones de la OIT y de los demás instrumentos internacionales que protegen los derechos de las personas migrantes. Asesorar a nuestras afiliadas para que ofrezcan servicios de apoyo y de asistencia a las personas migrantes independiente de su condición. Promover la conformación de espacios de atención en nuestras 38 organizaciones y
seguimiento de las agendas de mayor relevancia sobre la migración laboral en el ámbito continental y global y fortalecer las alianzas con otros actores sindicales y sociales para la incidencia en las agendas migratorias. Cierro diciendo que la CCA expresa acá ante este espacio de consulta de la sociedad civil nuestra disposición y compromiso de participar en todos aquellos aspectos que puedan contribuir a hacer que el pacto se convierta en una herramienta que, como bien decía Lucía en su intervención anterior, no sea una excusa o un mecanismo para disminuir trabajadores migrantes a tomar la decisión de ser parte de estos flujos migratorios. Muchas gracias. Gracias, Antonio, por tu intervención. Quisiera recordarles que hay interpretación, ¿no? Así que voy a pedir a los próximos panelistas hablar más despacio, más compasado, para facilitar también el trabajo de nuestros intérpretes. Y entonces ya aquí a Guido Ricci, del Comercio Industriales y Financieras, CACIF, de Guatemala. Bienvenido, Guido. Muchísimas gracias. Un cordial saludo a los organizadores, a los estimados colegas panelistas y a todos quienes están participando en este evento. Muchas gracias por la invitación. Considerando los objetivos del Pacto Mundial sobre Migraciones asociados a la temática de esta mesa, me gustaría referirme brevemente a 3 temas puntuales, a saber, primero, el valor de la contratación equitativa; segundo, el desafío de la reinserción económica y laboral de personas migrantes retornadas; y tercero, el fortalecimiento de la cooperación internacional y el diálogo entre países y actores. Sobre el primer tema, me gustaría destacar que se trata de una estrategia que contribuye a garantizar el trabajo decente y que incluye tanto a trabajadores nacionales y migrantes en el nivel nacional, internacional y en todos los sectores productivos. La migración está modificando profundamente el mundo del trabajo. Los trabajadores migrantes a menudo enfrentan precariedad y es por ello que se requieren políticas de reclutamiento laboral justas y efectivas que protejan a los trabajadores nacionales y migrantes, asegurando la eficiencia del mercado laboral. Existen instrumentos que podemos usar efectivamente y activamente en los países e instituciones, por ejemplo, los principios generales y directrices para la contratación equitativa, que se basan en las normas internacionales del trabajo, de las cuales, dicho sea de paso, nuestra región, América Latina y el Caribe, tiene un alto nivel de ratificación. El reto, claro está, es la aplicación efectiva de tales normas. Permítanme compartir un ejemplo nacional, lo que estamos haciendo en el sector privado de Guatemala, partiendo de la cúpula de lo que hacemos en CACIF, que es la organización a la que yo pertenezco. Y es que hemos implementado la política institucional empresarial de derechos humanos desde hace ya varios años, que recoge los compromisos del empresariado guatemalteco en esta materia. Le siguen los esfuerzos de Cámara del Agro por medio de la política de respeto a los derechos humanos y su manual de buenas prácticas para la implementación de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, la cual naturalmente incluyó los principios generales y directrices para la contratación equitativa. De igual manera, la política de respeto de derechos humanos de la Asociación de Azucareros de Guatemala, que también incluye estos principios. Estas dos son miembros de CACIF, son asociaciones agremiadas a CACIF. Nivel más abajo, es decir, uno de los miembros de Cámara del Agro, la Gremial de Palmicultores de Guatemala, implementó a su vez la política de respeto de derechos humanos y dentro de sus líneas de acción está precisamente la implementación de programas de formación y actualización continua en materia de derechos humanos, tomando en cuenta, entre otros, los principios generales y directrices para la contratación equitativa de OIT. De igual forma, adoptó la guía en debida diligencia a través de la identificación, prevención y respuesta a riesgos actuales o potenciales en materia de derechos
humanos, incluyendo los principios de contratación equitativa ya referidos. El corolario de estos esfuerzos lo vemos en el nivel de empresa, en donde se han adoptado sistemas de mejora continua para la integración de las prácticas de respeto a los derechos humanos. Vemos, pues, que la voluntad expresada hace varios años, como les decía, a nivel de cúpula, el respeto a los derechos humanos, llega ya a la aplicación efectiva a nivel de empresa, que es en donde se benefician directamente a los trabajadores, que son los destinatarios finales de esa protección que es la que deseamos. Paso al siguiente tema. El segundo tema que les mencionaba, es decir, la reinserción económica y laboral de personas migrantes retornadas. Me gustaría precisar que, por ejemplo, en países como Guatemala, que debido a su posición geográfica y a sus características socioeconómicas, se considera un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, se percibe una constante e incluso un incremento de la migración debido a las brechas en la implementación de las políticas sociales y económicas, a la corrupción y al debilitamiento del Estado de Derecho. Esto se relaciona con factores multidimensionales de la migración, tales como la pobreza, el limitado acceso al trabajo formal, el desempleo, el subempleo, la baja calidad de servicios sociales, el anhelo de la reunificación familiar y muchas condiciones socioeconómicas desfavorables, ahora agravadas con la crisis de la COVID. En ese contexto, los países se enfrentan el desafío de abordar las causas estructurales y al mismo tiempo asegurar una reintegración sostenible para las personas retornadas, lo cual implica apoyarles para que se empoderen como titulares de derechos, alcancen niveles de autosuficiencia económica y estabilidad social dentro de sus comunidades y mejorar su bienestar psicosocial. Responder efectivamente a esto nos llama a promover un trabajo en alianzas entre los gobiernos locales, el gobierno nacional, las comunidades de acogida y el sector privado, para generar entornos propicios empresariales, impulsando, por ejemplo, emprendimientos sostenibles y seguir promoviendo la formación profesional y la certificación de competencias para mejorar los ingresos de las personas. Aquí me gustaría también citar ejemplos locales exitosos, tal el caso de los programas de capacitación a retornados para preparar papelería y obtener una oportunidad laboral, así como otros implementados por la Cámara Guatemalteca de la Construcción, dirigidos a inclusión laboral por medio de certificaciones laborales a migrantes retornados. Paso al tercer tema, sobre el fortalecimiento de la cooperación internacional y el diálogo entre países y actores para avanzar hacia un reconocimiento de la movilidad humana en su dimensión más estratégica como contribución al desarrollo. Quisiera destacar la importancia y la oportunidad de acción a través de acuerdos binacionales. Estos acuerdos entre países son una oportunidad para desarrollar acciones concretas para promover la contratación equitativa o responsable en sectores productivos específicos, con un enfoque de cadena de valor. En Guatemala hemos impulsado un ejercicio de estas características con México durante 2019 y privilegiamos aspectos tales como asegurar el consentimiento voluntario de los trabajadores durante el proceso de contratación sin ningún tipo de engaño, evitar el pago por parte de los trabajadores de comisiones y otros gastos, suministrar información a los trabajadores sobre sus derechos y condiciones de empleo y promover que las condiciones de trabajo estén por escrito en un idioma que el trabajador entiende de forma clara y verificable. Quisiera concluir mi intervención ratificando que estamos convencidos que lograr la participación activa y comprometida del sector empresarial en la construcción y seguimiento de la agenda de derechos humanos en los países permite incluir la perspectiva complementaria de los derechos y principios fundamentales en el trabajo. Una doble visión que además contribuye a derribar el mito que las personas en movilidad o migrantes quitan el trabajo y las oportunidades a las personas nacionales. Insistir
que el sector empresarial promueve el respeto de los derechos humanos desde su propio quehacer, por medio de la creación de empleo formal, el fortalecimiento de capacidades, la debida diligencia y el diálogo con los grupos de interés en materia de derechos humanos. En este sentido, somos parte activa y comprometida de este esfuerzo. Y finalmente, que en el sector empleador tenemos experiencias, conocimientos y aprendizajes que pueden y deben ser cada vez más y mejor aprovechados en espacios como este, donde se posibilita el intercambio, lo que constituye, sin duda, una oportunidad para avanzar con un enfoque común hacia el logro del objetivo 8 de la Agenda 2030. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guido, y también por cumplir exactamente con los 10 minutos. Entonces ahora invito, y ya lo veo por ahí, a Andrés Rosales, de la Red Global MX, capítulo Uruguay, desde Uruguay. Un abrazo y que sea bienvenido, Andrés. Hola, ¿qué tal? Gracias, Paulo Iles. Estimados colegas panelistas, ¿se me escuchan bien ahí? Perfecto. Bien, pues es un gusto estar hoy con ustedes, siendo parte de este importante evento. Quiero agradecer a los organizadores y autoridades de las organizaciones internacionales por permitir este espacio de diálogo sobre un tema sumamente importante para nuestra región y para el mundo. Como lo mencionaba Paulo, me llamo Andrés Rosales, yo soy mexicano, radicado acá en Uruguay. Estoy haciendo el doctorado en Ciencias Políticas y justamente investigando sobre las políticas migratorias en la región latinoamericana. Y además de esto, bueno, soy el presidente de una organización de mexicanos viviendo en Uruguay que forma parte de una red mundial de la diáspora mexicana altamente calificada en el exterior, denominada asimismo Red Global MX. De la cual en esta consulta me honra hablar de ella y su inserción en el tema de la migración. Bueno, hablando precisamente de la temática que nos toca discutir el día de hoy en torno a esta atinada agrupación por áreas que se me hace bastante importante, en este caso nuestra área temática 4, facilitar la migración regular y el trabajo decente y potenciar los efectos positivos de la movilidad humana en el desarrollo, de los cuales, como los panelistas anteriores habían comentado, se concentran los objetivos 5, 6, 18, 19, 20 y 23 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, de la cual nos ha reunido en estos días. Inicialmente quiero destacar algunas interrogantes sobre los objetivos planteados en esta temática y preguntarnos inicialmente qué es un trabajo decente del cual busca estos objetivos. Esto obviamente indirectamente o directamente más bien, perdón, se relaciona con el objetivo 8 de los ODS que lo mencionaban anteriormente, el trabajo decente y crecimiento económico, del cual destaco fuertemente la pertinencia de buscar con este pacto, es decir, con el pacto que nos está reuniendo en esta sesión, junto con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Existe en la actualidad una expectativa y una realidad de lo que es la cuestión del trabajo, que distingue en cierto sentido el tipo de migración, sea voluntaria o forzada. El migrante tiene capacidades y formación profesional, pero que en un nuevo entorno, al momento de emigrar, se ve limitado a realizar ciertas actividades, dado los procesos para sentarse en el país de acogida y realizar trámites pertinentes al respecto, como certificar sus grados académicos, obtener los permisos de trabajo pertinentes, etc. Y resulta en una realidad que el trabajo, ahí / empleo, obtenido en cierta forma es de supervivencia más allá de ser un trabajo formal y profesional. Y es entonces donde encontramos la interrogante a qué nos referimos con el trabajo decente. Tal como lo centra, por ejemplo, Virgilio Levaggi, que es el director regional adjunto de la Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe, y cito textual: el trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser en un mundo globalizado. No es decente el trabajo que realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social. Y vemos que muchas veces de estos aspectos no están contemplados en las políticas laborales de los países de la región.
se rigen más bien por un libre mercado de la oferta laboral que en muchos casos se aprovecha de la necesidad o urgencia de obtención de ingresos, de esta forma vulnerando un tanto los derechos de los migrantes. Posteriormente, habiendo tenido acceso a un trabajo que corresponda al grado profesional migrante, podemos preguntarnos si las condiciones de ese trabajo permiten una integración óptima al migrante, aspecto que resulta secundario en muchos casos, por lo cual debe ser parte del acceso al trabajo involucrando un tanto más a las empresas para facilitar esa integración. Es decir, no solo la oportunidad de crecimiento profesional, sino las facilidades a esa integración de la persona, no solo del trabajador, elemento que consecuentemente llevará a una relación laboral más estable y benéfica para las partes. Es entonces que debemos llamar la atención a estos objetivos que busca el Pacto Mundial sobre las Migraciones en incentivar las opciones de profesionalización del migrante y su impulso al desarrollo laboral. Entender a la persona migrante como eso, una persona y no un bien material de uso, que por condiciones de necesidad puede llegar a ser vulnerable, aspecto que también puede ser perfectamente abordado por las políticas de seguridad social y políticas laborales de los países, para desarrollar y profesionalizar aquella mano de obra que puede estar calificada en un corto plazo y de acuerdo a las necesidades del mercado laboral de acogida, sobre todo para profesiones que incentiven el autoempleo o una inserción laboral pronta, teniendo en consideración que los migrantes tienen recursos sumamente limitados de subsistencia y en periodos de tiempo igualmente limitados. En ese sentido, la participación de la sociedad civil y las diásporas migrantes son elementales, por lo cual debe haber un impulso y facilidad para el aprovechamiento de los distintos tipos de diásporas que radican en el país, sean de índole comercial, social, política, religiosa, etc. Estos grupos apoyan, promueven y consolidan aspectos de la integración migrante en un país. En cuanto a los aspectos de la integración de la población migrante, es elemental establecer facilidades de inserción en el medio financiero, con apego a las normas nacionales, pero con opción acceso a créditos, igualmente créditos inmobiliarios, de inversión, etcétera, en cuanto estos sean requeridos como una forma de integración de la población migrante en igualdad de derechos y oportunidades que cualquier persona. Entendemos que estamos en una situación bastante particular. En los países de la región sigue habiendo una centralización en oportunidades de trabajo, lo que satura el complicado mercado laboral en las ciudades, que bien puede reestructurarse en medidas acordes a las profesiones de los migrantes y a las necesidades del país, en cuestión de recursos humanos enfocados en oportunidades laborales dirigidas a sectores bien identificados. Hay una poca movilidad a nivel nacional, local, lo que requiere un mayor relacionamiento con autoridades locales y la difusión de oportunidades fuera del contexto centralizado de las ciudades capitales, lo que en cierta medida limita el potencial de los migrantes en el desarrollo de las mismas comunidades en las que se encuentran. Como una forma de conclusión, en forma de propuesta, creemos desde esta red que consolidamos a lo largo del mundo, es vital el desarrollo, soporte e incentivo de redes u organizaciones civiles de migrantes como apoyo a una migración segura, ordenada y regular, en referencia, por ejemplo, a rutas de los migrantes y datos clave como medios de vida, aspectos sociales que pueden ser parte de las capacidades y responsabilidades muchas veces de las asociaciones civiles por el acercamiento natural con grupos migrantes y cooperar de manera horizontal con otras organizaciones civiles, así como autoridades estatales, tal como lo que estamos haciendo en estas reuniones. Sobre todo, otro punto es involucrar a las pymes, que muchas veces se excluyen en este sentido, o las excluimos a veces por no contar con todos los elementos, a redes migrantes y a distintas diásporas para profesionalizarse en el comercio del país y aprovechar del vínculo que tengan con los países de origen en cuestión comercial principalmente. Es decir, empoderar a las diásporas para ser parte de la economía del país de manera sostenible y sustentable. Invitar e incentivar a las empresas a la contratación de población migrante calificada como parte de una política laboral de Estado. Falta mayor acercamiento entre el Estado y la empresa privada en apuntar hacia una oferta laboral estratégica
que incentive esa participación del ámbito privado, para que voluntariamente puedan crear oportunidades en este rubro, sabiendo de los beneficios del aporte de la mano de obra extranjera a sus propios medios de producción. Se tiene que poner un énfasis en resguardar y procurar la igualdad de condiciones laborales para mujeres migrantes, factor que evidentemente llega a ser de vulnerabilidad en muchas sociedades de acogida, en cuestión, por ejemplo, de madres solteras, profesionales calificadas o trata de personas. En este campo de perspectiva de género o igualdad de género es necesario poner énfasis, como dije anteriormente, a este aspecto. En tanto, otro de los puntos que pueden ser clave para poder atender estos objetivos son las visas de trabajo, que permitan rápidamente integrar al migrante al campo laboral en un esquema que aliente el trabajo digno y oportunidad de crecimiento, evitando de esta forma trabajo informal y aún así, existiendo esta informalidad, se mantengan las garantías para evitar abusos de esos sectores, creando entonces alternativas como lo que existe en el mundo: empleo temporal, estacional, circular y acelerado, dando opciones reales para las personas en mejorar las condiciones de que los migrantes puedan atender esas propias necesidades. Asimismo, ofrecer a los migrantes, sea cual sea su profesión, programas de desarrollo, como lo mencionaban algunos de los panelistas, y capacitación, aprovechando de la coyuntura digital y a distancia o en línea, y facilitar accesos, sobre todo eso, medios para poder hacerlo. Evidentemente aquí me refiero, por ejemplo, si se va a capacitar en línea y los migrantes no tienen un computador, bueno, sería ahí bastante difícil, ya que sabemos que al migrar no todos tenemos esas capacidades tecnológicas en igualdad de condiciones. Y reiterar en hacer visibles desde el gobierno a las diásporas, sobre todo grupos y agrupaciones civiles en temas relevantes en aprovechamiento mutuo, sobre todo empoderar a las redes y estas diásporas, como ya mencioné, ya que estas tienen un contacto directo con los migrantes y pueden disminuir las brechas de integración en lo laboral, pero también en otras tantas áreas de las cuales, bueno, esto es lo que nos reunió en estas sesiones para discutir estos y más temas. Así que por mi parte, les agradezco y estoy muy contento de nuevo de compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias, Andrés, por tu intervención también en el tiempo. Voy a hacer unos comentarios muy brevemente, ¿no? También por la red Sin Fronteras, y después ya veo que tenemos algunas personas que han pedido la palabra. María Elena Vélez, de la Organización Sin Fronteras Panamá, ¿no? Que pidió la palabra. Entonces después ya le paso la palabra para que pueda hacer la intervención. Quisiera hacer breves comentarios. Primero, que es muy interesante que Andrés concluye sobre todo trayendo esta cuestión de la igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, en nuestra mesa, justamente al trabajar el tema de la facilitación de la migración regular, el trabajo decente y potenciar los efectos positivos de la movilidad humana, nos trae justamente esto como un desafío. Y yo creo que eso dialoga muy bien, por ejemplo, la reflexión de Antonio cuando traía, por ejemplo, el derecho que la persona tiene a una libre circulación y a una migración con derecho. Estamos hablando ahí de una migración segura también, ¿no? Que las personas tienen derecho a migrar, pero también el derecho a no migrar. Y eso hay que garantizarlo y crear los medios para que la migración pueda suceder, pero respetando a los derechos humanos, ¿no? Y veo un gancho muy interesante, por ejemplo, en la intervención de Lucía, ¿no? Lucía nos trae varios elementos, ¿no? Trae una serie de propuestas a nombre del blog latinoamericano, desafiando justamente para cambiar paradigmas, ¿no? O sea, cambiar paradigmas, o sea, que la migración no ser vista en el ámbito de la seguridad, sino que de los derechos humanos. O sea, que ese es el pilar básico para pensar las políticas migratorias. Nos vamos desde los derechos humanos y de las garantías
de los derechos humanos. Y una migración, un programa de gobierno que tiene como el centro la regularización del derecho, la regularización del derecho a accesar los bienes del Estado y la sociedad, creo que pasa por ahí. Y Guido nos trae una reflexión también del punto de vista empresarial, ¿no? Que trayendo también las empresas a pensar estas políticas de ciudadanía. Entonces yo creo que tenemos aquí un debate bastante interesante. Y yo quisiera agregar 2 puntos para que ustedes después, si así lo desean, puedan comentarlo también a título de comentario y preguntas. Pero nosotros en esta mesa también hablamos de los efectos positivos, potenciar los efectos positivos de la movilidad humana en el desarrollo. Aquí también creo que hay un desafío de cambiar el discurso sobre la migración. Entonces, trabajar con los medios de comunicación social creo que es muy importante también para dar visibilidad a los migrantes y a la migración como algo positivo y no lo contrario para las sociedades. Y yo creo que en este proceso de consultación esto se va quedando así bastante claro. Otro punto que creo que es muy importante en ese momento de revisión del pacto es situarnos dentro de una pandemia, ¿no? O sea, nosotros vivimos ahora una pandemia donde el derecho a la salud debe ser garantido de forma universal a todos, ¿no? Y eso creo que nos trae un desafío muy importante a pensar estas formas de regularización, pero también de la garantía del acceso a la salud, del acceso a las vacunaciones, y eso está también relacionado al derecho al trabajo, sobre las condiciones, ¿no? Los inmigrantes son los que están entregando la comida para la gente en las grandes ciudades, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo pensar de que eso se dé de una forma que sea respetada los derechos humanos? Bueno, dicho esto, no sé si está ahí los colegas de la organización, pero creo que ahora sería la vez de pasar la palabra a los participantes, ¿no? Y ahí después volver a la mesa. ¿Es así, Pamela, Ezequiel? ¿Pueden confirmarlo, por favor? Correcto, Paulo. Ahora tomaría la palabra los participantes y veo que en el chat se anotó en primer lugar María Elena Vélez de la Organización Sin Fronteras. Exactamente. Gracias, Ezequiel. Entonces, María Elena, por favor, tienes ahí la palabra. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar. Represento a la Organización Sin Fronteras. Nosotros estamos en Panamá, somos 6 venezolanos que estamos arduamente trabajando en pro del beneficio de las personas vulnerables y sobre todo de los migrantes y los connacionales venezolanos aquí en Panamá. El tema de hoy de verdad que nos impacta mucho y por eso pedí la palabra, porque actualmente estamos siendo objetos de alguna, no quisiera llamarlo tanto como discriminación, pero sí aló, Okay. que me fui por un momento. ¿Me escuchas? Sí. Aló. Sí, sigue. ¿Aló? Sigue, María, sí te escuchamos. Ok, es que se me fue un poco el audio. Actualmente la Asamblea Nacional de aquí de Panamá está queriendo una comisión de la Asamblea, querer hacer un proyecto para derogar unas leyes que ya nos protegían dentro de la parte de la regularización migratoria. Ellos están ahorita haciendo una convocatoria de participación en el cual den algunos actores gubernamentales algunas ideas para desestimar los acuerdos que ya se habían hecho anteriormente, 2
periodos presidenciales anteriores, los cuales por medio de una regularización migratoria llamada crisol de razas le daban la oportunidad a los emigrantes poder regularizarse de manera efectiva y adicional, después de los 6 o 10 años, optar por una permanencia, la cual le permitiera tener mayor beneficio. Si es bien, el gobierno de Panamá nos ha apoyado enormemente en la parte de salud, en la parte de alimentación, no hay ningún tipo de discriminación en eso. En la parte de regularización y trabajo ha sido un poquito deficiente en ese sentido. Y es el momento, por eso tomo la palabra, porque realmente no obtuve conocimiento acerca de cuál era la presencia realmente del Estado panameño en el pacto, porque habían dicho que sí, después se salieron, según lo que ellos pudieron redactar en las encuestas que le hicieron como nación, que tuvieron oportunidad de enviar su respuesta el 30 de septiembre del 2020, decían que no tenían esas conexiones a nivel de instituciones para llegar a lograr una consolidación en las normas para podernos apoyar en ese sentido. Pero ahora vemos con mucha inquietud que en vez de ayudar y apoyar a que esa regularización sea efectiva y continua, más bien la quieren quitar, porque eso permitiría, si ese artículo se da y ese proyecto se da, eliminaría todas las posibilidades de que esas personas que se regularizaron con el crisol de raza queden totalmente irregulares. O sea, que todo lo que se ganó durante todo ese tiempo se va a perder y no vamos a tener esa posibilidad de cómo continuar o cómo hacernos partícipe de la sociedad y dar estabilidad para nosotros mismos. Entonces quisiera llamar a los entes no gubernamentales que están presentes en toda esta mesa de trabajo, que si tienen incidencia a nivel de gobierno, traten de llegar a un acuerdo o sentarse a hablar en una mesa de diálogo o darle un poquito más de fuerza a las organizaciones que estamos aquí trabajando en pro de este beneficio para encontrarle una solución posible a este proceso, el cual nos afectaría enormemente. También la OIM nos ha apoyado enormemente durante todo este proceso y ha sido nos ha apoyado mucho en la parte del emprendimiento y que estas actividades se puedan seguir dando, de darle empoderamiento a nivel educativo o trabajo a esas personas que nos encontramos migrantes en Panamá. De verdad que muchísimas gracias por darme la palabra y que bueno, que se enteren pues de las situaciones que posiblemente nos vamos a enfrentar para la próxima quincena de este mes. Gracias. Ok, muchas gracias María Elena por tu intervención. Veo que no tenemos más candidatos a participar, de manera que entonces devolveríamos, ¿no?, la palabra a los... Aquí está. Ok. Polo, del bloque que pide la palabra. Podrían pasar, ahí está. Hola, Gracias. ya estoy aquí, gracias. Una disculpa, no puedo poner la cámara porque de verdad que el internet está terrible. Pero bueno, un agradecimiento. Me encantó la participación de María, o sea, creo que atina. Yo quisiera reforzar con puntos a nombre, obviamente, preocupaciones externas por el Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena, en donde yo colaboro, pero también a nivel bloque latinoamericano que estamos participando en la consulta. Refuerzo la idea de la creación de mecanismos transparentes y seguros, vigilados por entidades de la sociedad civil y organismos independientes, para asegurar que los empleos a los que van a acceder cumplan con los más altos estándares, cuenten con perspectiva de género y atiendan las necesidades de las trabajadoras migrantes. Especialmente, como sabemos, pues todo el trabajo doméstico que realizan las mujeres. También vemos la creación de mecanismos de participación, como ya lo mencionó bien María y lo puso en la mesa, de las diásporas. O sea, deben estar ahí contempladas las diásporas, las personas directamente impactadas al momento de diseñar y ejecutar estas mismas políticas públicas y de proyectos de desarrollo. Al mismo tiempo, algo que hemos hablado es la participación, digo aquí por las empresas que están, y también bancos, la responsabilidad que tienen estos
en conjunto con el gobierno para fomentar remesas seguras, rápidas y disminución de la comisión en la cobra de transferencias de estas. Y aprovechando el recurso justo de estas transferencias o la diferencia cambiaria en proyectos de desarrollo para las comunidades de origen. Con esto, obviamente, vemos la manera de impulsar o trabajar en conjunto con el objetivo 2, disminuir las necesidades o conflictos adversos por las cuales las personas tienen que pues migrar. Y también establecer medidas, esto o de la mano con toda la mesa anterior, para evitar cualquier forma de explotación, abuso o tráfico ilícito de personas, incluida la violencia sexual y de género, y bueno, y también toda la creación de mecanismos y denuncia y resolución de casos, ¿no? O sea, como muchas veces las personas, como ya se habló, para no repetir, la posibilidad de poder acceder a un sistema de justicia independientemente del estatus migratorio de la persona. Refuerzo nada más lo que ya compartieron Lucía, lo que se habló en el panel anterior, va de la mano con lo que expresó la relatora, de impulsar mecanismos realmente de participación con sociedad civil y gobierno. Este es un espacio que tiene que estar haciendo esta revisión exhaustiva, profunda y detallada de lo que está sucediendo en nuestra región para llevar realmente propuestas y mecanismos para la siguiente semana, o sea, aprovechar más este espacio y nuevamente decir, hay toda una reingeniería que se hizo a partir de la firma del Pacto Mundial con la Red de Naciones Unidas en la Migración, en donde hay mecanismos mucho más claros, donde las agencias tienen responsabilidades con los estados y con la sociedad civil. Eso es todo. Gracias. Ok, gracias, Itzel. Perdón por equivocarme con tu nombre. Entonces, ha pedido también la palabra Ani Morales del Plan Internacional desde Colombia. Por favor, Ani. A ver si está. ¿Está por ahí Ani Morales? Quizás le están dando el rol de panelista y por eso se demora un poquito en activar el micrófono. Ok, ok. Creo. Sí, dice Margarita que ahí la están subiendo. Ok. Hola, disculpe, la pasé al panel, pero al parecer no, todavía no está, no sé, no la puedo encontrar ahora. Ah, ok. Bueno, nosotros tenemos aún 20 minutos, ¿no? Aquí hay una pregunta de José Cruz a los panelistas de consulta. ¿Qué mecanismo de monitoreo debería aplicarse en una política referida al cumplimiento de los derechos de la fuerza laboral a un trabajo decente a fin de que el pacto migratorio tenga su efectividad o se cumplan sus objetivos? No, lo que la calidad nos ha reflejado es que hay fallas de ejecución del cumplimiento del pacto, pero la situación de contratación a un puesto de trabajo de los migrantes no son las mismas que los trabajadores regulares. Bueno, entonces, si no está la compañera, tenemos estos 26 minutos para devolver la palabra a los panelistas. Yo creo que con unos 4 minutos cada uno para hacer sus comentarios o también para responder a esas cuestiones. Y podemos ir a la orden, ¿no? Empezando con Lucía. Sí, claro. No sé si Angie quisiera plantear su pregunta antes para que después hagamos una ronda de respuesta de ambas. Lucía, no, realmente me estaba presentando nomás en el espacio. Fue un error. Gracias, qué pena. Ah, ahí está. ¿Conseguiste entrar, Ani? No, es que me estaba presentando nomás
Y creo ok. que sí, no, yo solo dije, aquí estoy. Entonces, siento la confusión. Sí, te promovimos aquí. Muy bien, seguimos entonces, Lucía. Gracias. Bueno, gracias. Para retomar un poco lo que planteaste, Paulo, antes, y también esta pregunta que viene desde los comentarios, coincido en tu postura de que se enlaza alguno de los puntos que tratamos acá con las mesas anteriores, especialmente esto de la construcción del discurso. Sin duda, el posicionamiento de las políticas migratorias está ligado necesariamente a discursivamente lo que surge desde la sociedad o desde los gobiernos hacia la sociedad, digamos, cómo se expresa, cómo se retrata, cómo se refleja a la migración discursivamente impacta después en qué tipo de políticas migratorias se van a diseñar. Digo, en los últimos años en Sudamérica vimos esto, en Argentina particularmente, en un estado, en una gestión de gobierno con un discurso criminalizador y xenófobo, claramente desde el discurso público esto se tradujo en una política migratoria con las mismas características. Entonces, es en las dos vías, y la construcción de un discurso desde la perspectiva de derechos humanos contribuye necesariamente a después políticas también con esa perspectiva. Por eso para nosotras es muy importante lo que nosotras traíamos es la experiencia de América del Sur. Desde CAREF tenemos como ahí un recorrido importante, y lo que compartíamos también son los resultados, y esto aprovecho a mencionarlo, de una investigación regional que hicimos junto con el CELS y muchas organizaciones de Sudamérica sobre los distintos mecanismos de regularización migratoria en la región. ¿Y por qué hago la aclaración? No por separar, sino porque es evidente que la realidad sudamericana no es la misma que el resto de las Américas, lamentablemente. Entonces, es difícil hablar de la realidad latinoamericana como un todo. Nosotras compartimos la experiencia sudamericana por los puntos en común que ha tenido históricamente, ¿no? Y respecto de la pregunta, bueno, creo que van a estar tal vez más capacitados los colegas desde los sindicatos y desde las empresas para responder, pero sí aprovecho también a poner sobre la mesa que el hecho de que sean los migrantes y las migrantes quienes acceden a los empleos en condición de irregularidad no puede nunca ser una excusa de criminalización o de persecución a los migrantes. En definitiva, son quienes están expuestos a la vulnerabilidad en empleos en estas condiciones, y que en todo caso las medidas estatales que tiendan al control de las condiciones laborales no pueden nunca culpabilizar a las personas que son víctimas de las condiciones irregulares, sino más bien tender a proteger sus derechos. Y por eso creemos que la regularidad migratoria es una forma de garantizar el acceso a esa protección, porque también es muy difícil para una persona que está en situación de explotación pensar en la posibilidad de hacer una denuncia ante el sindicato o ante las autoridades, dada su vulnerabilidad en la condición irregular. Entonces, el rol del Estado tiene que ser activo desde la lógica de la protección, y de que la persona que está en esta condición es la persona victimizada y no quien tiene la responsabilidad de la condición laboral en la que se encuentra. Perfecto, muchísimas gracias, Lucía, por tu participación. Y entonces, Antonio, ¿te puedes hacer unos 3 minutos? Sí, que ya vamos con el tiempo. Quizá un elemento fundamental, y refiriéndome a algunos de los comentarios y preguntas. Lo primero es reconocer que cuando se trata de las condiciones laborales de las personas, o de las personas que están insertas en un mundo del trabajo, un mercado laboral, la condición migratoria no debería ser la que determina los derechos, sino el ejercicio propio de la acción de aportarle a la reproducción social y a la generación de riqueza en una sociedad determinada. Porque precisamente el partir de que solamente aquellos que estén con una condición regular son sujetos de derechos en un país determinado, y no partir de que toda persona tiene igualdad de derechos desde el marco de los derechos humanos sin importar su condición migratoria, es lo que hace que precisamente se generen espacios para la explotación y para el aprovechamiento por parte de grupos empresariales, no siempre con tan sanas intenciones, incluso de
hacer potenciar incluso los tránsitos migratorios con fines de disminuir derechos, de flexibilizar las legislaciones laborales a lo interno de los países, aprovechando las condiciones de irregularidad, entre comillas, de esas personas migrantes para otorgarles un estatus laboral diferenciado con respecto al de otros. Entonces yo creo que hay que partir de un reconocimiento de que toda persona que trabaje, sin importar la condición, debería ser sujeta de los mismos derechos. Y por lo tanto, es una responsabilidad de los estados convertirse en los garantes de esa condición en el momento que la persona se inserta a un puesto de trabajo sin importar el estatus en el que se encuentre. Y en ese sentido, creo que las empresas tienen también un papel muy importante que cumplir para no convertirse en mecanismos más bien de fomentar la flexibilidad, la desregulación y la explotación laboral. Yo creo que desde ese punto de vista, el vínculo empleadores, sindicatos y Estado en esa alianza tripartita que promueve la OIT, por ejemplo, es fundamental para buscar esos puntos de equilibrio y de regularización de las condiciones de todas las personas que generalmente el que migra, salvo los que migran por condiciones de violencia o de otras condiciones, la mayor parte de los que migran buscando condiciones de trabajo dignas en otros países y buscando acceder a un puesto de trabajo en mejores condiciones. Por lo tanto, lo que busca es acceso a derechos. Y termino diciendo, hay que hacer un trabajo importante, en eso tenemos una postura clara en la CCA, de empezar a regular y a modificar las legislaciones laborales, no para que disminuyan derechos a los connacionales, para darle las mismas condiciones de los migrantes, sino más bien hacer modificaciones normativas para que todas y todos puedan ser cubiertos por las normativas país. Porque aprovechándose de los flujos migratorios muchas veces se ha buscado más bien disminuir derechos, no solo en las personas migrantes, sino en los mismos nacionales para equipararlos hacia abajo en derechos y no para que todos accedan a un estándar de derechos en igualdad de condiciones. Muchas gracias, Antonio, por tu participación y por dejar esos comentarios finales. Guido, después. Muchas gracias, Pablo. Sí, en efecto, miren, a mí lo que me gusta de este tipo de eventos es la coincidencia que tenemos en objetivos. Yo estoy muy de acuerdo en lo que han dicho las personas que me han antecedido en el uso de la palabra. Estoy de acuerdo con Lucía y con Antonio. Quizás tenemos alguna diferencia de matiz en cómo lograrlo, en esto último que ha dicho Antonio, pero a ver, sí que es un caldo de cultivo el que tengamos ciertos estándares laborales rígidos para acceder al mercado laboral que fomentan esa explotación. Seguro que sí. Y entonces tenemos que trabajar en ello para evitar tal explotación. Estoy completamente de acuerdo en el planteamiento. Entonces, de tal forma que cualquier persona que acceda al mercado laboral goce de los mismos derechos. Ahora bien, ¿cómo lograrlo? Esa es la parte complicada. Entonces, tenemos desafortunadamente sistemas legales y nuestros sistemas son muy parecidos en Latinoamérica que, pensados a mediados del siglo pasado, tienden a proteger al trabajador local. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo en cómo desregular, por lo menos en esa parte. No estoy hablando de desregular en cuanto a protección, pero sí cómo desregular para garantizarle el acceso a cualquier persona al mercado laboral de tal forma que goce la misma protección que los nacionales de ese país. Porque en el caso nuestro, ya lo hemos dicho, los ejemplos que yo puse tienden a esa protección de cualquier trabajador que es contratado por las empresas guatemaltecas. Pero ¿qué pasa con nuestros trabajadores en fronteras o quienes van un poco más allá? Nos preocupa mucho porque son víctimas de esa explotación fuera de nuestras fronteras. Entonces, sí que estamos de acuerdo en cuanto a los objetivos. Tenemos que alinearnos también en cómo lograr esa protección efectiva y ahí estamos hablando de modificación a legislación laboral que tradicionalmente nos ha enfrentado, digamos, en cómo lograrlo. Y quizás como mensaje final, ya que estamos de acuerdo todos, porque me parece que así lo es, en esos objetivos, este tipo de foros, observatorios comunes
y otro tipo de ejercicios, creo que son muy positivos para que sigamos avanzando en el tema y desde ya que nos ponemos a las órdenes para contribuir a estos ejercicios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guido. Y ya inmediatamente, Andrés. Sí, perfecto. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Guido, Antonio, Lucía, también a los participantes por sus preguntas y sus comentarios sumamente interesantes. Y evidentemente, bueno, retomo la última idea de Guido en acordar precisamente, más bien, vincular esos objetivos que tenemos como organizaciones civiles, en los cuales nos permitamos encontrarnos y precisamente identificar esos objetivos comunes para los casos en los cuales nosotros somos más cercanos. Evidentemente, creo que todos coincidimos en que el espectro migratorio resulta ser muy amplio y podemos hablar desde los sectores más vulnerables hasta a lo mejor los menos vulnerables, porque al final de cuentas la migración siempre va a tener esta parte de incertidumbre respecto a la persona que se encuentra en un medio del cual le es ajeno. En ese sentido, creo que todas las organizaciones sociales o asociaciones civiles, organizaciones y diásporas, podríamos tener ahí un factor importante de incidencia sobre precisamente las políticas, respondiendo un poco a lo que hablaba por ahí José en la pregunta de, bueno, ¿y cuál es el monitoreo que se hace al final de esto? Bueno, es que depende también de nosotros como organizaciones civiles revisar e ir a la par de ese monitoreo. Lo que estamos haciendo ahora no nada más es encontrar un espacio de discusión y debate, sino también creo que esto genera un espacio para dar seguimiento a lo que sería el Pacto Mundial, a todos los objetivos que aquí nos concentran y lo que nos concentraron en estos, o lo que va a ser estos 3 días, y a otros temas. Pero yo creo que aquí también hay un punto importante de reconocernos un tanto entre sociedades civiles y decir, bueno, por Guatemala existe tal asociación, en Argentina conocemos ahora tal. Nos vamos reconociendo en un ámbito internacional, sobre todo para tener estas buenas prácticas a nivel internacional y poderlas aplicar a nuestros espacios ya más cercanos. Bueno, lo que nosotros podamos aportar como red de inmigración, por ejemplo, calificada, le podrá servir a esos migrantes que vayan escalando dentro de las sociedades y que puedan también al mismo tiempo generar avances de sus propias comunidades que puedan hacer circular todos estos movimientos en mejora de las poblaciones. Así que bueno, yo invito, aprovechando también del espacio, a no perder el canal de comunicación que tenemos actualmente y reconocernos entre sociedad civil para poder entendernos un poco más en estos objetivos, aplicar también las mejores prácticas de otros países en nuestros propios organismos sociales y bueno, dar seguimiento precisamente a todos estos temas. Así que bueno, muchas gracias por todo el espacio. Gracias, Andrés. Gracias, Guido, Antonio, Lucía, todos los panelistas de esta mesa. Gracias, Pamela, Ezequiel, ¿no? Que estuvieron ahí en este apoyo, a todos los intérpretes y también a los relatores que van a tener mucho trabajo, ¿no? Porque aquí han salido muchas propuestas bastante concretas. Yo me atrevería a decir que esta mesa ha cumplido con su objetivo, ¿no? De hacer una reflexión hacia la migración regular, el trabajo decente y potenciar los efectos positivos de la movilidad humana en el desarrollo, dejando algunas propuestas y además terminamos al tiempo exacto, ¿no? No pasamos ni un minuto. Así que les devuelvo la palabra a ustedes y ahora viene a Jorge Escobar, ¿no? Que tendrá esos 15 minutos para hacer una reflexión y cierre de esta mesa. Muchísimas gracias. Bueno, muy buena tarde. Aquí son las 4:25 de la tarde, hora de la ciudad de Río. Bien, después de haber analizado, estudiado y reflexionado cada uno de los aportes de los panelistas allí, desde el seno del Movimiento Internacional La Cruz Roja y la Media Luna, lo que voy a decir y lo que voy a reflexionar en vista
cada uno de sus aportes, es que el panorama está muy delicado. Estamos viendo una situación de carácter global donde el más afectado va a ser la población migrante, y eso implica lo que implica, valga la redundancia, el tema de lo que implica un desplazado y un refugiado. Aquí voy a hacer una interrogante. ¿Cómo facilitar la migración regular y el trabajo decente para potenciar los efectos de la movilidad humana? Ahora bien, voy a citar cada una de las palabras, de los aportes de los panelistas, para luego brindar los pronósticos de lo que ve el movimiento internacional, la Cruz Roja, y cuáles son los aportes que nosotros vamos a hacer en este momento. En primer lugar, Gabriela Laguri, creo que no estuvo presente por una sustitución. De nacionalidad argentina, habló sobre la regularización migratoria y la relación con el pacto. De alguna otra forma, citó los desastres naturales, la movilización, conflictos armados de carácter nacional e internacional. Voy a ir agregando ciertos aportes. Y lo que implica el derecho migratorio, sobre lo que es el derecho de refugiado, el derecho de asilo, el acceso a los derechos sociales y el cierre de la frontera a lo que es actualmente el desarrollo del COVID-19. En segundo lugar, Antonio Montero citó la violencia, conflictos armados, regímenes políticos que impulsan el carácter migratorio regular e irregular dentro del marco de lo que implica los refugiados y los desplazados. En tercer lugar, Guido Ricci habló sobre 3 variables: el valor de la contratación, el fortalecimiento de la cooperación y la reinserción de carácter económico. Y esto implica lo que es el trabajo decente. Número 4, Andrés Rosales citó sobre lo que implica el trabajo decente, el mundo globalizado, y yo agregué el trabajo esclavizado, pero viendo y apuntando a lo que es el trabajo forzado y voluntario. De modo tal que desde el seno del movimiento de la Cruz Roja se pronostica lo siguiente. Van a visualizarse nuevos desequilibrios entre el marco fronterizo a la luz del derecho internacional humanitario y el derecho de refugiados. Número 2, aumento de los conflictos armados de carácter nacional e internacional, trayendo como resultado migraciones regular e irregular. En tercer punto, el desplazamiento dentro del marco sanitario, militar y político. Estamos hablando de las personas que están abandonando sus países por razones de violencia militar, persecución política y en lo que es el marco migratorio, como lo que es el desarrollo actualmente del COVID-19. Ya en vista de todo esto, se propone desde el seno del movimiento, se invita a la sociedad civil, ONGs, empresas privadas, gobiernos, trabajar de forma paralela, conjunta, para fortalecer y defender los derechos de los migrantes, regulares y irregulares, dentro del marco del derecho internacional humanitario y el derecho de refugiados. Número 2, coordinar esfuerzos con cada comité de la Cruz Roja en cada país para brindar ayuda de carácter humanitario. Y ustedes saben que uno de los principios del movimiento internacional de la Cruz Roja es de carácter humanitario e imparcial. Nunca nos inmiscuimos en asuntos de carácter político. En tercer lugar, trabajar en forma conjunta con la red de empresas públicas y privadas para entregar alimentos a la población donde ha sido explotada de forma salvaje. Así que, de forma final, la situación es muy delicada, más de lo que nosotros nos imaginamos. La situación no es de carácter aislada, la situación es de carácter global. Se van a desarrollar eventos de carácter militares, de carácter político, persecución, xenofobia, y eso va a coadyuvar que la población que quiere
hacia una migración regular, también tenemos que medir la población irregular, es que están abandonando sus países, dejando pasaportes, documentos personales para ir en buscar ayuda y protección de los países vecinos. Está el caso de la situación del conflicto armado de carácter nacional y ya pasó de carácter internacional todo lo que fue en la frontera Colombia-Venezuela entre La Victoria y la zona de Arauquita. Ahí vemos una situación que la población y hasta este momento no se ha apuntado, no lo han discutido, y yo insto de manera reflexiva a que tomemos otras variables y seamos más pragmáticos al momento de llevar estas situaciones y estos análisis, estos debates. Desde mi punto de vista, muchísimas gracias y espero comentarios. Okay. Gracias, Geoffrey, por tu intervención. Bueno, ahora dejo la palabra entonces con Pamela Ezequiel para poder cerrar esta mesa. Así que muchísimas gracias a todos los participantes también que estuvieron ahí conectados. Y es importante que continuemos, ¿no? Participando de las otras mesas también durante el día de mañana. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paulo, por la moderación. Me parece que ayudaste a que fluyera el diálogo en esta mesa. Además, terminamos en tiempo, así que esa parte perfecta porque han sido jornadas bastante largas. Interesantes, pero largas. Así que los invitamos a continuar en la tercera jornada de trabajo mañana, que es el día final, a la misma hora, a las 11 de la mañana de hora de Santiago de Chile. Cambiamos la hora hace un tiempo y por eso quizás ahí hubo una confusión en algunos de los colegas en la mesa anterior respecto al horario. Mañana tenemos entonces nuestra última mesa, la mesa número 5, sobre mejorar la inclusión social y la integración de los migrantes. Y además de los diversos panelistas de la sociedad civil, vamos a tener la participación del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas migrantes, Felipe González. Así que me parece que también va a ser una apertura interesante para el debate de mañana. Muchas felicitaciones de verdad por el debate. Me parece que fue, viéndolo desde acá, fue súper constructivo, interesante y sin duda la relatoría va a tener una labor importante para poder llevar estos mensajes a la reunión de gobierno. Muchas gracias a todos y todas, buenas tardes y nos vemos mañana.